Así que vamos a seguir estudiando el tema de fundamentos en la roca viva. Hemos ya visto acerca de lo que el Señor nos indicaba en su palabra en Hebreos 5, versículos del 12 al 14. También hemos estudiado, que ese es nuestro texto fundamental, y hemos estudiado lo que el Señor Jesucristo hablaba en Mateo 7, del 24 al 28, y en Lucas 6. Habíamos estado viendo cómo el Señor estaba hablando de las dos actitudes: la actitud de escuchar la palabra y simplemente escucharla y no practicarla, también de escuchar la palabra y practicar lo que nos interesaba, lo que nos convenía. Pero la actitud correcta es la que el Señor decía, que el que escucha la palabra y la practica es como un sabio, es un hombre prudente, es una persona que está verdaderamente adquiriendo la sabiduría de Dios. Y habíamos estado también mirando en la palabra del Señor lo que nos decía a continuación, que conforme nosotros estamos practicando la palabra, estamos edificando nuestra vida cristiana. La Biblia, el Señor lo refiere como una casa. Y dice que según las actitudes, uno edificamos sobre la roca si practicamos la palabra, y otros edificamos sobre la arena si no la practicamos. Pero sobre ambas casas, sobre ambas edificaciones, con diferentes cimientos, vienen las pruebas, y vienen pruebas de lluvias, de ríos, de vientos. Y habíamos iniciado a mirar lo que es la circunstancia de qué significaba en la Biblia la situación de lo que son las lluvias, los vientos y los ríos. Habíamos estado viendo que después del nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento había un proceso, se iniciaba el proceso para nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Pero ese es el inicio, como lo decimos, como dice la palabra, ese es el inicio. Por lo tanto, este es un proceso en el cual no podemos nosotros desperdiciar el tiempo, sino que cada día debemos de estar practicando la palabra. Ya lo hemos visto también ese aspecto acerca de lo que nos dice de aprovechar el tiempo, porque los tiempos se acortan. También en otra porción dice porque los tiempos son malos. En otra porción también se nos dice de que cada vez más el pecado va a abundar, pero por encima de abundar el pecado, la gracia de Dios va a sobreabundar. Por lo tanto, es urgente que practiquemos la palabra. Estamos viendo ahora entonces qué significan los vientos, qué significan las lluvias, qué significan los ríos, según la palabra del Señor. Y habíamos visto en la palabra de Dios que nos indica que de todos ellos vienen del Señor. Lo que es la lluvia, lo que es los ríos y lo que son los vientos, proceden de la mano de Dios. Están en disposición, están al servicio del Señor. Habíamos estado viendo también ya porciones de la Biblia que nos indica, por ejemplo, en Deuteronomio 11:14, Deuteronomio 28:12, en Salmo 135:7, cómo la palabra del Señor nos indica que las lluvias Dios las entrega para el beneficio de sus pueblos y aún de la creación, de los seres creados que habitan en esta tierra. Dice la palabra del Señor que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre buenos y malos. Pero ahora vamos a seguir viendo un poco más, que para el cristiano, para la vida cristiana, vamos a mirar cómo las lluvias van a ser o bien de bendición, edificando nuestra vida cristiana, es decir, viendo que esas lluvias, esas pruebas que van a venir, nos van a fortalecer,
y nos van a ayudar a tener un mejor y un mayor desarrollo, una madurez ya espiritual. Vamos a ir viendo. Dice la palabra del Señor en Levítico 26:4, ya lo leímos: yo os daré las lluvias a sus tiempos para que la tierra dé su producto y el árbol del campo dé su fruto. Aquí nos indica la palabra del Señor que Él es el que dispone los tiempos de las lluvias, la cantidad de las lluvias, y que cuando el Señor dispone, las lluvias bajan a tierra y permiten que la tierra dé su fruto, el árbol del campo dé su fruto. Lo mismo leemos en Ezequiel 34:26: y haré que sean ellas y los alrededores de mi colina santa una bendición, y causaré que descienda la lluvia a su tiempo, habrá lluvias de bendición. También dice la palabra del Señor en Joel 2:23: alegraos pues, oh hijos de Sión, y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque Él os dé la lluvia temprana en justa medida, y hace descender sobre vosotros las lluvias copiosas, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. Entonces estamos viendo aquí que en este aspecto las lluvias, las pruebas van a venir sobre nuestra vida y pueden ser de edificación, como en los ejemplos que estamos viendo, o no. Ya lo vamos a ver cuando esas pruebas no van a ser de bendición, o simplemente el Señor quita las lluvias y se producen sequías o inundaciones cuando hay un exceso de lluvia. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con los ríos. También dice la palabra del Señor en Job 28:11 lo siguiente: ataja las corrientes para que no fluyan y saca a luz lo más escondido. Está hablando de las corrientes de agua. Y en Isaías 37:25 dice: yo he cavado y he bebido aguas y sacaré con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. El Señor está hablando que Él es el que hace fluir el agua. Y en este caso, en Isaías 37:25 está hablando de que el Señor pondrá en disciplina, en corrección, en juicio al mundo de una manera tremenda, de una manera que ya lo veremos, ya veremos cómo eso irá ocurriendo. Ya está ocurriendo, pero cada vez esto el Señor lo irá acrecentando también. Veamos ejemplos de ríos que son de bendición, que edifican las vidas. Por ejemplo, en Génesis 41:12 dice la palabra de Dios: y subían del río 7 vacas hermosas de parecer y de gruesas carnes, y pacían en el carrizal. Está hablando del sueño que le dio el Señor a Faraón, mediante el cual después el Señor le dio la interpretación a José. En ese sueño veían subir del río a 7 vacas hermosas de parecer y de gruesas carnes, robustas. Y esto era la señal, junto con las demás partes del sueño, que Dios le dio la interpretación para anticipar de que iba a haber allí una bendición muy grande durante 7 años. Usted ya lo sabe, que después de esos 7 años hubo también una sequía por 7 años muy grande, que por lo tanto el Señor advertía y decía que debían de hacer acopio de todos los alimentos que pudieran, los granos, los guardaran en los años 7 que iban a ser de bendición, y los otros 7 que iba a haber sequía tuvieran cómo alimentarse. Ahora bien, en Éxodo 2:3 la palabra también nos dice: pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó para él una arquilla de juncos y la calefateó con betún y con brea, y colocándolo en ella al niño, lo puso en un carrizal a la ribera del río. Está hablando aquí de la decisión de la madre de Moisés. En este caso, el río fue para Moisés una bendición,
¿Por qué? Porque envió a su hermana mayor a que lo pusieran allí, y justo por el lugar donde estaba la hija de Faraón. De tal forma que Moisés fue sacado, fue salvado de las aguas. Dios puso en Moisés, en el niño, la gracia en los ojos de la hija de Faraón. Y aunque sabía y se dio cuenta que era un niño hebreo, ella igual se decidió a rescatarlo para criarlo. Ahora también vemos en Segunda de Reyes 5:14, con lo cual dice la palabra del Señor: él descendió y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme al dicho del varón de Dios, y se volvió su carne como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Está hablando aquí de la recomendación que le dio el profeta a Naamán para ser curado de la lepra. En este caso, en estas aguas, en el Jordán, él fue a bañarse. Y recordemos un poco el episodio. Naamán había escuchado de que en Israel había un Dios todopoderoso, y fue a buscar a un varón, al varón de Dios, al profeta. Y entonces efectivamente llegó, lo encontró, y el profeta, el varón, el siervo de Dios, le dijo a Naamán que para ser curado de la lepra vaya a bañarse durante 7 veces en el Jordán. Y entonces cuando va Naamán y escucha ese consejo, él dice: pero ¿por qué me envía a bañarme, a sumergirme por 7 veces en el Jordán, si en mi tierra hay ríos mejores, caudalosos, más bonitos? Y yo me tengo que venir a sumergir en este río que no me gusta. Entonces, cuando ya iba de regreso enfadado Naamán a su tierra, resulta que uno de los siervos le dice: pero si es poca cosa lo que te está diciendo el varón de Dios, haz la prueba, sumérgete. Y a la instancia de ese siervo, Naamán va y se sumerge 7 veces. Mire cómo el Señor estaba tratando con la vida de Naamán, que aunque no escuchó ni obedeció la voz de Dios por medio del profeta, el Señor movió el corazón del siervo de Naamán para poder, con un propósito. Solamente déjeme decirle que mueve el corazón del siervo de Naamán. Naamán va y se baña por 7 veces en el río y efectivamente es sanado de la lepra. En ese tiempo la lepra era una enfermedad mortal. No había cura, y aún ahora es complicado. Hay lugares del mundo en que la lepra todavía causa muerte, y es una muerte muy terrible, muy tremenda. Usted sabe cómo afecta aquella enfermedad. Y sin embargo dice la palabra del Señor que cuando Naamán escucha y obedece ya la sugerencia de su siervo, eso es movido por el obrar de Dios en el corazón de ese siervo, del siervo de Naamán, y obedece, y la carne de él se le vuelve como carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y usted sabe, en ese momento regresa Naamán a donde el siervo de Dios, el profeta, y le dice: reconozco que solamente en Israel hay el único Dios verdadero, todopoderoso. Y le dice: ora a tu Dios. Yo me voy de camino, de regreso hacia la corte para servir al rey, en la cual estoy comprometido a servirle, y pídele a Dios, pídele a Jehová, para que me perdone, que cuando tenga que ir acompañando a mi rey a sus lugares de oración de sus dioses, me tenga que arrodillar para servirle de apoyo al rey. Pero dile que me perdone, porque en ese momento Naamán le estaba diciendo que él ya no reconocía a otro Dios más grande, al único verdadero y todopoderoso Dios, como a Jehová de los ejércitos de Israel. Aleluya. Y luego después vemos cómo el Señor tocó el corazón de Naamán con un propósito. El
El propósito era ir llevando de muchas maneras, iba haciendo el Señor lo que el pueblo de Israel, por circunstancias de su propio corazón, no hacía. El Señor le había dicho a Israel que Él entregaba la revelación acerca de su persona, los iluminaba a Israel para que ellos a su vez sean luz para otras naciones. Mas Israel se quedó solamente en sus ciudades, en su reino, pero no eran portadores de la luz del Señor que les había dado a otras personas de los gentiles que eran necesitados. Y eso también nos enseña mucho ahora a la Iglesia de Cristo, para que compartamos la palabra del Señor, para que seamos testigos de Cristo, demos testimonio con el ejemplo, con la vida, con la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Muy bien, continuamos, mis hermanos. Ahora vamos a ver los vientos, brevemente también los vientos. La palabra del Señor nos indica que el Señor es el creador de los vientos y Él es el que los dispone, los organiza, Él los envía de uno a otro lugar. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Salmo 78, 26. Dice: movió también al viento solano en el cielo, dirigió con su poder el austro. También dice en Salmo 107, 25, Él habla y se levanta un viento tempestuoso que eleva las ondas del mar. En el Salmo 148, 8, fuego y granizo, nieve y vapor, viento tempestuoso que cumple su palabra. Entonces estamos viendo que el Señor es el que organiza y el que dispone también, el que ordena de los vientos. Veamos ahora vientos que edifiquen, vientos que bendigan las vidas. Recordemos que las lluvias, los ríos y los vientos son pruebas. Pero cuando una prueba viene, nosotros entendemos por la palabra del Señor que la prueba que viene del Señor, hay una palabra que nos dice con toda claridad que Él envía la prueba, pero juntamente con la prueba envía la salida, nos da a entender la salida y nos envía fuerza de Él mientras estamos caminando hacia la salida. Y que la prueba que Él envía no va a ser más de la que nosotros podamos soportar. En otras palabras, en las pruebas que nosotros veamos que son momentos difíciles, sin embargo, en esos momentos Dios está disciplinándonos, corrigiéndonos y nos está mostrando circunstancias que quiere que cambiemos de nuestra vida. En otras palabras, las pruebas las debemos de recibir como un acto de misericordia del Señor. Y muchas veces pueden parecer duras, nos pueden parecer duras. Sí, muchas veces así lo hemos experimentado. Sin embargo, sabemos la palabra, creemos la palabra, vivimos en esa promesa, que Él nos fortalece, que Él nos alienta, que Él nos da la salida de la prueba. Y que en todo ese proceso de la prueba hay un acto de misericordia, de corrección, para que nos demos cuenta muchas veces de cosas que estábamos practicando mal o que no estábamos practicando y que sin embargo es en la prueba donde nosotros nos percatamos. Ahora bien, los vientos también vienen a ser entonces parte de la prueba sobre la casa que está en la roca o sobre la casa que está siendo edificada sobre la arena. Entonces ya estamos viendo que la salida de la prueba que habla la palabra del Señor es para la casa que está edificada en la roca. Porque la casa que no está edificada en la roca, dice la palabra del Señor, que van a venir esas pruebas y va a caer, va a destruirse, a derrumbarse, y el postrer estado de esa casa va a ser
peor. Entonces, ese versículo que hemos hablado acerca de lo que el Señor nos da fuerza, de lo que el Señor nos indica una salida, de que la prueba no es más allá de lo que podamos soportar, el Señor lo sabe, es para la casa que está siendo construida sobre la roca. Entonces, ahí vamos viendo ya algunas cosas que son importantes, y esto que estamos hablando tiene que ver muchísimo con lo que es la parábola del sembrador, porque a partir del nuevo nacimiento se inicia el proceso de arrepentimiento, conversión, apartamiento, santificación para el Señor, consagración y santidad de Dios. Eso es importante que nosotros tengamos claro, para que sepamos qué es lo que la palabra del Señor nos está indicando. Cuando nosotros no tenemos clara la palabra del Señor, principalmente en estos fundamentos, podemos confundirnos, y el adversario se va a servir de esa confusión para debilitarnos, enfermarnos, adormecernos espiritualmente, inclusive a algunos ya los ha hecho retroceder. Entonces, eso es importante para que vayamos discerniendo y distinguiendo los versículos. Cada uno tiene una razón de ser. Entonces, la prueba, el éxito y la victoria de la prueba, que Dios mismo da la fuerza y muestra la salida, da la salida, es para la casa que se está construyendo sobre la roca. Porque la otra casa, vienen las pruebas y se destruye. Y Dios en esos dos procesos está ejerciendo un acto de misericordia para que nosotros nos demos cuenta de sobre qué estamos construyendo, sobre qué estamos edificando, o sobre la roca o sobre la arena. Y ya vamos a ver un poco más adelante en los estudios, mis hermanos y mis hermanas, que también es importante el material con el que construimos nuestra casa. Es decir, que además de que nosotros veamos la importancia de edificar sobre la roca, ahora también la Biblia nos principia a hablar y nos principia a enseñar, indicándonos que los materiales con que construyamos la casa, es decir, nuestra vida cristiana, también son importantes. Muy bien, vamos a continuar, mis hermanos. Entonces, dice los vientos, dice la palabra del Señor en Éxodo 14:21. Extendió pues Moisés la mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirase por un viento oriental muy fuerte, que sopló toda aquella noche, de modo que se volvió el mar en seco, y fueron divididas las aguas. Mire, los vientos obedeciendo a la palabra del Señor. En este caso, al obrar, al accionar de Moisés, como el representante del Señor en ese momento para el pueblo de Israel, como la cabeza del pueblo de Israel. Ahora bien, dice en Ezequiel 37:9, entonces me dijo, dice Ezequiel, profetiza al aliento, profetiza, oh hijo de hombre, y di al aliento, así dice Jehová el Señor, ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a vivir. Aquí vemos todavía un acto mucho más trascendental en cuanto a lo que es el obrar de los vientos. Porque aquí le está diciendo al profeta Ezequiel que profetice sobre los huesos secos, aquellos que estaban en el valle de los huesos secos, teniendo un significado muy grande en ese momento para el pueblo de Israel. El Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, que era como un gran valle de huesos secos, pero también nos habla mediante la palabra a nosotros, la iglesia de Cristo, porque nos está diciendo de que muchas veces en Cristo, como ya hemos visto, muchas veces en Cristo nos principiamos a debilitar, a enfermar. Nuestros huesos se principian a secar. ¿Y por qué es eso? La palabra de Dios nos indica que en nuestros huesos está el aliento del espíritu humano. Ahí está
la morada del espíritu humano. Y si el espíritu humano no se alimenta con la palabra, no se alimenta, no discierne, no se afina, no anhela la presencia del Espíritu Santo, no se deleita en la presencia del Señor, de a poco principia a disminuir el fuego de la presencia, el aliento de la presencia de Dios en nuestros huesos. Ya veremos en algún momento, hermanos y hermanas, lo importante que es de permanecer y aún mejor de crecer en la relación con nuestro Dios, para que nuestro espíritu, usted ya lo ha escuchado, nuestro espíritu humano sea cada día más vivificado y limpio de las inmundicias, porque ahora somos uno con el Señor, dice la palabra. Una vez que hemos recibido al Señor, que hemos rendido nuestra vida al Señor, somos uno con Él, con Cristo. Y aquí estamos viendo cómo el Señor, mediante el profeta Ezequiel, le dice que profetice. Y esto nos sirve mucho a nosotros con respecto a la vida espiritual que debe de ser cada vez más y más y más de cercanía y aún de intimidad con nuestro Dios. Bien, veamos en Hechos 27:13. Dice la palabra del Señor: y soplando suavemente el austro, suponían que ganaban ya su intento, y levando anclas, costearon a lo largo de Creta, muy junto a la tierra. Estamos viendo nosotros cómo la palabra del Señor nos está indicando acerca de lo que son los vientos. Ya hemos visto entonces las lluvias, los ríos y los vientos. Son pruebas, forman parte de la prueba de Dios que envía a nuestra vida cristiana, a la casa que estamos construyendo, sea que estemos construyendo sobre la roca, que eso es lo que aconseja el Señor, que es practicar la palabra. Es decir, construimos nuestra vida cristiana cuando nosotros practicamos todos los días completa y plenamente la palabra del Señor, o si estamos en algún momento equivocados en nuestra actitud, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de edificar la casa, y habrá en parte de nuestra casa que le estamos edificando sobre la arena. Entonces van a venir las pruebas, y la casa que está edificándose sobre la arena, o la parte que estemos edificando sobre la arena, va a destruirse, se va a derrumbar. Y ese es un acto de misericordia de Dios, porque ahora todavía podemos, ahora estamos a tiempo de reedificar, es decir, de enrumbarnos para edificar la casa íntegramente sobre la roca. Gloria a Dios. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la continuación de lo que estábamos viendo con respecto a la edificación de la casa. Hemos visto ya las lluvias, los ríos y los vientos como, hemos visto como pruebas que el Señor envía sobre nuestras vidas para que nos percatemos de cómo está nuestra vida cristiana con el Señor. Ahora vamos a mirar las mismas pruebas de lluvia, pero ya destruyendo, derrumbando la casa cuando no está edificada sobre la roca. Esto es importante. La misma lluvia, si la casa está sobre la roca, la casa habrá resistir. Pero la misma lluvia, si la casa o parte de la casa está edificada sobre la arena, la va a derrumbar, la va a destruir. Esto es importante, mis hermanos. La diferencia está, ¿qué es lo que practicamos de la palabra y lo que no practicamos? Cuando practicamos la palabra de Dios, construimos sobre la roca. Cuando no practicamos la palabra del Señor, construimos sobre la arena. Esto es importante que quede claro en su vida y en la mía. Dios ahora mismo está hablando también a mi vida para edificar continuamente, buscar íntegramente edificar la casa sobre la roca, es decir, la revelación
de que nuestro amado Salvador, Jesús, es el Mesías, el Cristo de la gloria, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, el Espíritu de Cristo que está ya en nuestro espíritu humano. Esa revelación viene de nuestro Dios y Padre Celestial. Ya lo hemos visto, Juan 3:3. Y en Juan 3:5 ya hemos visto también lo que es el proceso completo del nuevo nacimiento. Y a partir de allí estamos viendo lo que es edificar la casa sobre la roca o no edificar la casa sobre la roca. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 11:17. Dice así la palabra del Señor: y se enciende la ira de Jehová contra vosotros, de modo que cierre los cielos para que no haya lluvia, y la tierra no dé su producto, y perezcáis pronto de sobre la buena tierra que Jehová os da. Escuche eso, mi hermano. Está hablando el Señor por medio de Moisés al pueblo de Israel. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel es para nuestra amonestación, es para nuestra advertencia, es para que nosotros sepamos en dónde estamos bien, si vamos bien o no. Entonces, aquí está hablando la palabra indicando que Jehová es el que cuando está airado cierra los cielos para que no haya lluvia y la tierra no dé su producto, y perezcáis pronto de sobre la buena tierra que Jehová os da. Aquí está hablando en la parte espiritual, mis hermanos, que cuando nosotros no realizamos las palabras de Dios, el consejo de la palabra de Dios, no lo ponemos por práctica, principiamos a tener dificultades, vienen pruebas primero muchas veces ligeras, viene el Espíritu Santo a hablarnos y seguimos en lo nuestro y seguimos en nuestra forma de ser, en nuestra opinión, y el Espíritu Santo hablándonos y la palabra de Dios indicándonos: no está bien, no está bien, no continúes, no hagas eso, no lo digas así. Y sin embargo continuamos. Vienen pruebas suaves, un poco más fuertes y otras más, hasta que llega un momento en que el Señor nos pone verdaderamente en aprietos, para que de esa forma entendamos que estamos caminando de una manera que le desagradamos. Inclusive podemos estar caminando de una manera distante, creyendo estar agradándole al Señor. Recordemos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos. El Señor le había dicho a la iglesia de Jerusalén, a más de 500, 700 y más: permanezcan en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa de mi Padre. Es decir, que desciende el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas y ustedes sean empoderados con el poder del Espíritu de Dios. Y así ustedes sean testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ya lo hemos visto. La iglesia estaba pero muy ilusionada y estaba también obrando y trabajando. Ya los 120 habían recibido el Espíritu Santo en sus vidas, estaban llenos del Espíritu Santo, ellos hablaban y se convertían miles, el Señor hacía milagros, señales, prodigios, pero se habían olvidado de ir a llevar el testimonio de Jesús a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Solamente todo era Jerusalén, 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 Jerusalén. Pero se habían olvidado de lo demás, de la orden del Señor. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Permitir que Herodes presionara, oprimiera a la iglesia de Jerusalén para que salieran huyendo. Y en ese correr de sálvese quien pueda, principiaran a llevar el mensaje de salvación y principiaran a cumplir lo que el Señor les había pedido. Entonces, mientras ellos estaban en Jerusalén,
y veían el obrar de Dios, y veían cómo los miles se convertían, y veían todas estas cosas maravillosas del Señor, pensaban ellos que estaban agradando a Dios, pero se habían olvidado de la otra parte. Y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, eso es importante que distingamos, que muchas veces nosotros nos acomodamos, y como ya hemos visto en este y en muchos ejemplos más que nos da la palabra del Señor, la sensibilidad que tenemos que tener con respecto al hablar del Señor, con respecto a ir conociendo la voluntad del Señor. Ya lo sabemos, nuestra mente tiene que ser transformada, el espíritu de nuestra mente debe de ser cambiado completamente, porque ya tenemos la mente de Cristo. Entonces, esa es la parte en la cual el Señor les estaba diciendo: sí, yo estoy con ustedes, yo estoy respaldando mi palabra, pero les falta ir ya a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Y muchas veces eso nos ocurre a nosotros. Estamos nosotros viendo el obrar de Dios y nos maravillamos del obrar de Dios. Estamos viendo el respaldo del Señor y admiramos el obrar del Señor, pero nos olvidamos muchas veces de las palabras precisas del Señor, de las órdenes específicas de Dios, y nos quedamos cumpliendo la palabra del Señor, obrando en la palabra del Señor solo en lo que nos gusta, solo en lo que nos es cómodo. Solamente en eso estamos. Y el Señor tiene que permitir circunstancias para que nosotros demos los demás pasos para obedecer plenamente la palabra del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener un discernimiento y una sensibilidad que cada día debe de ir aumentando, porque de lo contrario nos vamos a volver religiosos y vamos aún a practicar y a predicar el evangelio del Señor, pero en desobediencia, fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y a eso debemos de tenerle mucho cuidado, porque de lo contrario nosotros vamos a asegurar, vamos a afirmar de que estamos agradando a Dios. Cuidado, vaya a ser que no lo estemos agradando al Señor. Muy bien, dice ahora en 2 de Samuel 1:21: montañas de Gilboa, nunca haya rocío ni nunca lluvia sobre vosotros, ni campos de ofrendas, porque allí fue vilmente desechado el escudo de los héroes, el escudo de Saúl, cual si no fuera ungido con aceite. Aquí está hablando proféticamente Samuel. Ahora, en Jeremías 3:13 dice la palabra: y aunque han sido detenidos los aguaceros y no han venido las lluvias tardías, sin embargo tienes la frente de una mujer ramera, rehusas sentir la vergüenza. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la condición de nosotros, los hijos y las hijas de Dios, para que sepamos qué es lo que nos está enseñando y aconsejando la palabra, y nos está confirmando el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a ver ríos cuando están destruyendo y quitando la bendición. Veamos en Génesis 41:3: mas he aquí otras 7 vacas que subían del río tras ellas. Estas eran feas de parecer y flacas de carne, y se pusieron junto a aquellas primeras vacas a la orilla del río. Y en Éxodo 7:17 dice así la palabra de Dios: así dice Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí que con la vara que tengo en la mano voy a herir las aguas que están en el río y se convertirán en sangre. Está hablando de las señales de libertad para Israel y de plagas para Egipto.
En el primer caso, en Génesis 41:3, la palabra del Señor nos está indicando de cómo del mismo río salieron 7 vacas que ya vimos, eran robustas, que eran de muy hermoso parecer. Y luego de esas 7 vacas salen otras 7 que subían tras ellas y subían del mismo río. Estas eran feas de parecer y flacas de carnes, y se pusieron junto a aquellas primeras vacas a la orilla del río. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que también del Señor, el Señor es el que dispone, el Señor es el que ordena. Y de los ríos, los mismos ríos pueden ser o de bendición, como ya hemos visto, o pueden quitar la bendición sobre la vida del creyente. En otras palabras, la prueba siempre va a tener un propósito. Y el propósito principal es que Dios muestra su misericordia enseñándonos cómo está nuestra vida delante de Dios. O estamos edificando sobre la roca o estamos edificando sobre la arena. Lo que esté edificando sobre la roca, lo que estemos allí edificando, se va a sostener. Lo que estemos edificando sobre la arena va a derrumbarse. Porque la prueba es para eso. La prueba es para eso, para probar. De esa forma Dios nos está indicando ahora, todavía que estamos a tiempo, de qué forma y sobre qué cimiento estamos edificando. Veamos ahora vientos destruyendo y quitando pues la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 15:10. Tú empero soplaste con tu viento, los cubrió el mar y se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Está hablando aquí de cómo el Señor, una vez que pasó el pueblo de Israel en el Mar Rojo, también, ya lo vimos en el estudio anterior, el Señor le dijo a Moisés, con la vara ordena que las aguas vuelvan a su cauce, y todas las aguas principiaran a volver. Y ninguno de los egipcios, incluido Faraón y sus jinetes que iban en unos carros y los caballos, se salvó. Todos perecieron. ¿Por qué? Porque el Señor había permitido que el corazón de Faraón y de su ejército y de sus príncipes se pusiera nuevamente duro cuando ya vieron que el pueblo de Israel había salido de Egipto y los persiguieran. Pero el propósito de Dios, como dice la Biblia, que el Señor lo proclama, que Él iba a dar una lección, Él iba a demostrar en la vida de Egipto, de Faraón y de los príncipes y del ejército de Faraón, que Él era el Señor, que Él es el Señor, que Él es y será el Señor todo el tiempo. Aleluya. Y entonces iba a destruirlos completamente, como así ocurrió. Ahora en Números 11:31 dice la palabra del Señor. Entonces salió un viento de parte de Jehová que arrebató codornices desde el Mar Rojo y las dejó caer sobre el campamento como espacio de un día de camino de esta parte y como espacio de un día de camino de aquella otra parte del campamento, y volaban como a 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra. 2 codos es alrededor de unos 70 centímetros desde la superficie. Entonces, mire, todas las codornices, y justamente el pueblo de Israel se había estado quejando en contra de Moisés y diciéndole: Moisés, mira que ya nos has traído al desierto, mira, nos vamos a morir aquí de hambre. Mejor estábamos en Egipto, allí comíamos puerro, ahí comíamos, bueno, unos banquetazos. ¿Y cuáles eran los banquetazos? Lo que no podían comer, porque ellos tenían que hacer sus comidas, buscar los materiales, buscar todas las cosas para poder construir y cumplir la carga que les ponían tanto los capataces como los egipcios,
que se iba haciendo cada vez más grande, más gravosa sobre la vida del pueblo de Israel. Y ellos añoraban eso, su alma añoraba eso. Entonces, esta es un juicio de parte de Dios cuando permite que el viento traiga las codornices y de tal forma volaban como máximo a 70 centímetros de altura del suelo, que caían muertas o caían ya moribundas a los pies del pueblo de Israel. Pusieron unas redes, dice la palabra del Señor, para que se entramparan allí, y de esa forma las pudieron coger y principiaron a prepararlas y a comerlas, porque ellos lo que querían era carne, carne y carne. Ya no querían comer lo que el Señor les había dispuesto. Ya para ellos estaban ya hostigados de comer lo que el Señor les proveía, el alimento que el Señor les proveía. Y entonces el Señor permite que mediante este viento cayeran las codornices, fueron traídas las codornices para que el pueblo de Israel comiera. Y dice la palabra del Señor que conforme principiaron a comer, no pararon, porque en eso vino un juicio, un espíritu de comer y comer y comer y comer y comer y comer sin detenerse, un espíritu de glotonería, de tal forma, dice la palabra del Señor, que principió a salírseles las carnes por las narices y por la boca. De tal forma comían y comían y comían, que murieron atragantados. Se les atragantó a muchos de ese pueblo que había estado pidiendo que le dieran carne. Entonces vemos aquí ya dos ejemplos, hay muchos más, pero del accionar de los vientos como parte de la prueba del Señor para mostrar, en este caso, al pueblo de Israel y a los egipcios, que no era del agrado de él ni lo que pedían, ni la forma de conducirse, ni de hablar. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta de todas estas cosas en cuanto a lo que es la palabra del Señor. Ahora bien, entonces, hemos leído lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 7:25 y hemos visto estos dos aspectos de la prueba. Y cayó la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora bien, también hemos visto entonces ya de que las mismas lluvias, los mismos ríos y los mismos vientos, que son pruebas de parte de Dios, nos van a mostrar cómo está nuestra vida delante del Señor. Aprendamos entonces a distinguir y démosle gracias al Señor por las pruebas, porque las pruebas tienen la finalidad de que ahora, en este tiempo que estamos en camino, todavía podemos rectificar, todavía podemos cambiar nuestra manera de conducirnos, de hablar, de practicar la palabra de Dios. Tiene que ser completa, con júbilo, con gozo, porque de esa manera verdaderamente vamos a estar siendo edificados nosotros. Nuestra vida cristiana se va a estar edificando sobre la roca. Ahora bien, leamos algo más, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3, versículos 10 y 11 lo siguiente. Pablo escribe: según la gracia de Dios que me ha sido dada, como arquitecto, como perito arquitecto, como sabio maestro, como maestro constructor, que nos enseña e ilumina Dios. Dice: según la gracia de Dios que me ha sido dada, como arquitecto sabio, yo eché el cimiento y otro edifica sobre él. Pero mire cada uno cómo edifica sobre él. Esta es la parte importante de estos versículos, mis hermanos. Vuelvo a leerlo. 1 Corintios 3:10. Según la gracia de Dios que me ha sido dada, como arquitecto sabio, yo eché el cimiento, Cristo, y otro edifica sobre él. Ya eso es cada uno junto,
junto, en unidad, debería de ser con el Espíritu Santo. Pero mire cada uno, tenga cuidado cada uno, discierna cada uno, distinga cada uno cómo edifica sobre el cimiento que es la roca viva, que es Jesucristo, que es el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu humano. Está muy claro, mis hermanos. Y en 1 Corintios 3:11 dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento, otro cimiento, fuera del que ya está puesto, el cual es Cristo. La roca es Jesucristo. Y cada uno tenemos la responsabilidad de mirar cómo estamos edificando sobre la roca, que es Cristo. Aquí lo dice Pablo, 1 Corintios 3, del 10 al 11. Entonces ya no tenemos excusa para no practicar la palabra a su totalidad, sabiendo las consecuencias. Que si edificamos sobre el cimiento, el fundamento que es Jesucristo, cuando vengan las pruebas, nuestra edificación, nuestra vida cristiana va a resistir. Mas si estamos edificando sobre la arena, nuestra edificación, cuando vengan las pruebas, se derrumbará. Y ya hemos visto que el enemigo quiere de una y de otra forma que edifiquemos sobre la arena. La arena es el consejo humano. La arena es como nos programaron desde pequeñitos nuestros padres, nuestros abuelos, abuelitas, quien sea. El consejo de las personas que puede parecer muy sabio, que puede parecer muy bueno. Y no dudamos tal vez que nuestro padre y nuestra madre nos hayan dado consejos con el mayor amor que ellos hayan tenido. Mas sin embargo nosotros sabemos ahora que el mejor consejo, el consejo claro, transparente, el consejo que liberta, que sana, que restaura, que edifica, es el de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos perurge, nos alienta a que nosotros practiquemos la palabra completamente. No solo lo que nos gusta, sino toda la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está una y otra vez hablándonos de lo mismo. Y esto es importante, porque la palabra de Dios dice allí mismo, a continuación, en 1 Corintios 3:12 al 15, por favor, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y si alguno edifica sobre este fundamento, con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno o con rastrojo, la obra de cada cual será puesta de manifiesto, porque en el día del juicio la declarará. El juicio, la prueba del juicio va a declarar. No iremos nosotros, no irá nadie más, aunque hay una nube de testigos que nos rodea, sino que dice la palabra, porque la obra de cada cual será puesta de manifiesto, porque en el día del juicio la declarará, pues que en fuego será revelada, y el fuego mismo probará la obra de cada cual, la que sea. Por favor, querido hermano, querida hermana, y me lo digo a mí mismo, gracias a Dios por su misericordia, por las pruebas de cada día, porque ahora tenemos tiempo para rectificar. Pero cuando ya estemos en el tribunal de Cristo, delante del Señor, ya no habrá tiempo. Ahí ya no habrá tiempo. Y el fuego santo del Señor va a probar nuestra casa, lo que hayamos edificado. Nuestra vida cristiana va a ser probada por fuego allí. Es lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Esto que estamos leyendo. Y el fuego mismo probará la obra de cada cual, sea la que sea. Y si la obra
que alguno ha edificado la vida cristiana, ha edificado sobre él, sobre la roca, resistiere, recibirá galardón. Ahora, si la obra de alguno fuere consumida, él, el que haya estado edificando, va a llevar daño, aunque él mismo será salvado, si bien como quien pasa por medio del fuego, es decir, chamuscado, hermanos y hermanas. Si no estamos edificando sobre la roca, y si además el material con que edificamos nuestra vida cristiana no es con oro, con plata y con piedras preciosas, que es lo que resiste el fuego del Señor, que nos van a poner en el tribunal de Cristo, sino que edificamos con madera, con heno y rastrojo, aún sobre la roca. Óigame, qué tremendo. Podemos estar edificando sobre la roca, pero con madera, con heno y con hojarasca o rastrojo. Y cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, entonces el fuego del Señor, el fuego santo, va a probar, va a pasarle la prueba. Esa será la prueba de fuego a la edificación que hayamos estado construyendo, aún sobre la roca. Y dice la palabra del Señor que si la obra, la vida nuestra, resiste el fuego santo de Dios, recibiremos galardón, recibiremos premio, recibiremos una corona, joyas de parte del Señor, vestiduras, novia desposada. Pero si la obra que te estamos construyendo sobre la roca, ya solo sobre la roca, y estamos construyendo con madera, con heno, con hojarasca o rastrojo, el fuego va a consumir la madera, el heno y el rastrojo, la hojarasca, la va a consumir. Y dice, el que está edificando así, va a llevar daño, aunque él mismo será salvado. Pero sin embargo será salvado como aquel que pasa por medio del fuego. El fuego allí en el tribunal de Cristo. Porque las pruebas ahora en la tierra son de lluvia, de río y de viento. De lluvia, de río y de viento. Y esto es para que nosotros ahora tengamos tiempo todavía de rectificar. Pero ya en el tribunal de Cristo no tendremos tiempo de rectificar. Por eso es ahora. Ahora mientras estemos en esta tierra. Ahora mientras estemos con la oportunidad. Ahora. Ya después será tarde. Ya después ya no se podrá. Y no hablo de que va a perder la salvación, porque aquí la Biblia lo dice en 1 Corintios 13, 14 y 13, 15, que está a continuación de lo otro, sino que va a pasar por fuego y en vez de recibir galardón va a sufrir menoscabo. Está hablando aquí, mis hermanos y mis hermanas, en 1 Corintios 13, desde el versículo 10 al versículo 15. Pablo entonces nos está recomendando cómo debemos nosotros de edificar. Y el Señor nos está indicando que la mejor forma de edificar nuestra vida cristiana es sobre la roca, no sobre la arena. Porque las pruebas van a venir todos los días. Hoy han venido pruebas sobre nuestras vidas y van a venir en lo restante, Dios primero. Pero esas pruebas tienen un objetivo porque son actos de misericordia. De que probarnos a nosotros mismos ahora cómo estamos edificando. Si sobre la roca, sobre la arena. Y si estamos edificando sobre la roca, que nos cercioremos, que nos aseguremos, que distingamos
cuidadosamente de estar edificando, como dice acá en primera de Corintios 3:12, que edifiquemos con oro, con plata, con piedras preciosas, porque esta edificación, esta vida cristiana que estamos edificando va a ser probada en el tribunal de Cristo por el fuego santo del Señor. Y si estamos edificando sobre la roca, pero con madera, con heno y rastrojo u hojarasca, eso será consumido por el fuego. Y aunque no perderemos la salvación, sí perderemos galardones, sí perderemos premiaciones que el Señor nos ha estado preparando. Por lo tanto, es importante, mis hermanos, que usted y yo estemos continuamente, atentamente, practicando completa, íntegramente la palabra de Dios. Y estemos atentos, sensibles a la voz del Espíritu de Dios, buscando cada día la intimidad con el Señor y rindiendo nuestro ser para que nuestra mente sea cambiada. El espíritu de nuestra mente se ha cambiado. Usted y yo ya tenemos la mente de Cristo. Si activáramos, si nuestra mente humana estuviera siendo transformada, estuviera siendo cambiada el espíritu de nuestra mente, de aquel que teníamos, mientras más pronto mejor, entonces nosotros estaríamos en una posibilidad real de conocer la voluntad de Dios cada día y experimentarla, vivirla, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y entonces, conociendo la voluntad del Señor específica para cada día, nosotros estaríamos construyendo nuestra vida cristiana sobre la roca y estaríamos construyendo todo el tiempo sobre oro, sobre plata y sobre piedras preciosas. De eso tenemos que asegurarnos. Por eso es importante que cada día con mayor asiduidad, con mayor prontitud, rindamos nuestro ser al Señor, para que como hacía el Señor, Él decía, yo lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Yo lo que escucho a mi Padre hablar, eso hablo. Pero ya tenemos la mente de Cristo, ya está el Espíritu Santo en nuestro interior morando. Dejemos que se mueva con libertad, dejemos que obre con libertad, para que nos aseguremos de que la vida cristiana que llevamos es una casa que está siendo edificada sobre la roca, no sobre la arena, sobre la roca, y además que estamos edificando con oro, con plata y piedras preciosas, no con madera, con heno y con rastrojo. Porque solamente la casa, la vida cristiana que está siendo edificada sobre la roca, con oro, con plata, con piedras preciosas, va a resistir la prueba de fuego en el tribunal de Cristo y recibirá galardón. Los que edifiquen sobre la roca, pero con madera, con heno y con rastrojo, el fuego va a consumir aquello y no perderá la salvación, pero sí va a perder galardones y será como alguno que pasa por medio del fuego, chamuscado, hermanos y hermanas. Mire cuál es la finalidad entonces de las pruebas de cada día, de las lluvias, de los ríos y de los vientos. Alertarnos, decirnos, esto estás edificando sobre la roca, esto estás edificando sobre la arena. Ahora es tiempo. Y si estamos edificando sobre la roca, que sea oro, plata y piedras preciosas. Dios primero, en el próximo estudio vamos a detallar un poco más sobre lo que es el significado de edificar nuestra vida cristiana con oro, con plata, con piedras preciosas. ¿Qué es edificar con madera, con heno o paja y hojarasca o hojas secas? Eso lo vamos a mirar Dios primero en un próximo.